vamos a ver en la línea pectina. Arriba de la línea pectina vamos a tener el recto y abajo de la línea pectina pues vamos a tener el canal anal. Entonces vamos a ver la irrigación de la parte del tracto gastrointestinal que está por arriba de la línea pectina y por abajo de la línea pectina, la inervación y los nodos linfáticos que drenan cada una de las regiones y pues obviamente la inervación si es estomática o visceral. Entonces ponemos el tracto gastrointestinal, tenemos rápidamente aquí está el esófago, aquí está el estómago, aquí está el duodeno, yeyuno, ilón, colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Aquí tenemos el sigmoides y aquí está el recto. Entonces vamos a agarrar esta parte, vamos a agarrar a recto, la línea pectina y pues aquí el canal anal. Lo vamos a poner aquí para poder dibujar. Entonces más o menos aquí va a estar el recto, aquí está el recto, aquí va a estar el canal anal, y esto va a ser la línea pectina, la separación entre las dos. Entonces esto está por arriba de la línea pectina, esto está por abajo de la línea pectina. Ahora empezamos con la inervación. Entonces la inervación de la parte de arriba del tracto gastrointestinal que está por arriba de la línea pectina, esta es una inervación visceral. Entonces la inervación aquí es visceral, y la inervación aquí es somática. Esto quiere decir que las cosas que pasen aquí en el canal anal, por abajo de la línea pectina, sí va a doler porque es una inervación somática. Lo que pasa por arriba de la línea pectina, aquí, no va a doler porque es una inervación visceral. Recordemos que la inervación visceral como tal no duele, la que duele es la somática. Entonces seguimos con la irrigación. Entonces, ¿de dónde vienen las arterias que suplen el recto, la parte superior del recto? Entonces la arteria así como tal que llega aquí a recto va a ser la arteria rectal superior, y la arteria rectal superior viene de la arteria mesentérica inferior. Entonces una de las ramas de la arteria mesentérica inferior es la arteria rectal superior y es esta la que irriga aquí a recto por arriba de la línea pectina. Vamos con la parte del canal anal por debajo de la línea pectina. Esta recibe sangre de la arteria rectal inferior. Ahora la arteria rectal inferior, esta es rama de la arteria pudenda interna, y la arteria pudenda interna, esta es rama de la ilíaca interna, y pues la ilíaca interna es rama de la ilíaca común. Entonces hasta aquí lo dejamos. Entonces la ilíaca común pues se divide en la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca interna va a dar una rama que es la pudenda interna, y la pudenda interna da una rama que es la arteria rectal inferior, y es esta la que irriga la parte del canal anal que está por debajo de la línea pectina. Entonces esta es la arteria rectal inferior, esta es la arteria rectal superior. Ahorita de todos modos ponemos un poco las ramas de las arterias. Seguimos con los nodos linfáticos. Entonces los nodos linfáticos que van a tener la linfa y todo lo que drena de la parte por arriba de la línea pectina van a ser los nodos linfáticos ilíacos internos, y los nodos linfáticos que reciben la linfa y todo lo que viene del canal anal por debajo de la línea pectina van a ser los nodos linfáticos inguinales superficiales. Seguimos con el drenaje venoso. Entonces, el drenaje venoso, la vena que sale de aquí, del recto, va a ser la vena rectal, y está la vena rectal superior. La vena rectal superior, esta es rama de la vena mesentérica inferior. Ahora la rama mesentérica inferior, la vena mesentérica inferior va a drenar a la vena esplénica, y de la vena esplénica esta va a drenar a la vena porta. Entonces la sangre que viene del recto por arriba de la línea pectina va a drenar a la mesentérica, viene de la vena rectal superior, esta drena a la mesentérica inferior,
y la mesentérica inferior drena a la vena esplénica y la vena esplénica drena a la vena porta. Y de aquí pues es la circulación portal y finalmente pues la vena cava inferior. Seguimos con la parte que está por debajo de la línea pectina. Entonces aquí tenemos la vena rectal inferior y vena rectal media. Estas van a drenar a la vena pudenda interna, y de la vena pudenda interna estas drenan a la vena ilíaca interna, y de la vena ilíaca interna pues a la vena ilíaca común, y de la vena ilíaca común pues a la vena cava inferior. Entonces las arterias y las venas son iguales, solo que pues las arterias vamos de las arterias principales y vamos dando ramas, y el drenaje venoso pues va de las ramas y pues ahí se van uniendo, van formando las venas grandes, las venas principales, pero los nombres son los mismos, solo que pues una va así y otra va saliendo. Entonces las venas son las mismas que las arterias, pero en dirección opuesta. Aquí tenemos la rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior. Aquí tenemos la vena rectal superior, que va a drenar a la mesentérica inferior, y la mesentérica inferior drena a la vena esplénica y la vena esplénica drena a la vena porta. Aquí tenemos la arteria rectal inferior, que viene es una rama de la arteria pudenda, y la arteria pudenda es una rama de la arteria ilíaca interna, y esta es una rama de la ilíaca común. Ahora aquí vamos al revés. El drenaje venoso viene de la vena rectal inferior y media. Estas drenan a la vena pudenda interna, y estas drenan a la vena ilíaca interna, y esta drena a la vena ilíaca común. O podemos decir la vena ilíaca común se divide en la vena ilíaca externa e interna. La vena ilíaca interna da una rama, que es la vena pudenda interna, y la vena pudenda da la rectal inferior y la rectal media, que son las que drenan la sangre que viene de aquí, de la parte del canal anal por debajo de la línea pectina. Entonces ahora vamos a hacer el dibujo. Entonces tenemos, aquí está la aorta, vamos a poner la arteria mesentérica inferior. Entonces aquí está la arteria mesentérica inferior, y tenemos una rama de la arteria mesentérica inferior, es la rectal superior. Entonces aquí va a venir la rectal superior. Entonces vamos a poner el colon. Aquí está colon ascendente y colon descendente, sigmoides recto, colon descendente, colon transverso, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto, sigmoides recto. Entonces esta es la arteria mesentérica inferior, que da una rama que es la rectal superior. Entonces esta es la rectal superior, Vamos con, aquí está la línea pectina. Entonces seguimos, vamos con la arteria rectal inferior, esta es rama de la pudenda. Entonces aquí está la arteria rectal inferior y media. Estas son ramas de la arteria pudenda interna. Entonces pudenda interna, esta va a ser la pudenda interna, y esta es rama de la ilíaca interna, Entonces vamos a poner aquí la bifurcación de la aorta. Aquí la aorta se bifurca. Esta es la ilíaca común, se divide en la ilíaca externa y la ilíaca interna. Esta es la ilíaca interna, y de la ilíaca interna viene una rama que es la pudenda interna. Entonces ilíaca común, ilíaca externa, ilíaca interna. De la ilíaca interna viene la pudenda interna, y de la pudenda interna viene la rectal inferior y la rectal media, que son estas que están aquí. Entonces estas son las arterias. Ahora vamos con las venas. Entonces tenemos la vena rectal superior. Vamos a poner antes a la vena cava inferior. Entonces aquí va a estar la vena cava. Esta es la vena cava inferior. IVC, inferior vena cava. Vena cava inferior está igual, se bifurca en las ilíacas. Y la ilíaca, esta es la ilíaca común, y aquí pues la ilíaca se va a dividir en la ilíaca externa y en la ilíaca interna. Entonces aquí igual ilíaca externa, ilíaca interna. Entonces vamos con la parte de arriba de la línea pectina. Tenemos la vena rectal superior, que viene de la
vena mesentérica inferior. Entonces aquí tenemos a la misma altura más o menos, viene la vena mesentérica inferior. Esta es la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior, todavía no la voy a unir a la vena cava inferior. Entonces, vena mesentérica inferior, luego vena esplénica y luego vena porta. Entonces vamos a irnos más arriba, tenemos que poner el hígado. Entonces aquí está el hígado, aquí está la vena porta viene de la vena esplénica. Entonces ponemos la vena esplénica, esta va a ser la vena esplénica, esta es la vena porta, aquí tenemos el vaso, aquí viene el vaso, de la vena esplénica tenemos la vena mesentérica inferior. Entonces aquí viene la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica inferior viene de la vena rectal superior. Entonces, así, más o menos está así. Estoy poniendo la vena en negro. Tenemos aquí está recto, aquí está la vena rectal superior, que va a drenar a la vena mesentérica inferior. Esta va a ser la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica inferior va a drenar a la vena esplénica. Esta es la vena esplénica y la vena esplénica drena a la vena porta y de la vena porta pues nos seguimos finalmente a la vena cava inferior. Aquí venas suprahepáticas y terminamos en la vena cava inferior. Pero bueno, esto ya está después. Ahora vamos con la parte de abajo de la línea pectina. Entonces tenemos la vena rectal inferior y media. Estas vienen de la vena pudenda interna, que vienen de la vena ilíaca interna, que vienen de la vena ilíaca común. Entonces empezamos con la vena ilíaca común. Aquí está la vena ilíaca común. Esta da una de las ramas, que es la ilíaca interna. Esta es la ilíaca interna. De aquí tenemos una rama que va a ser la vena pudenda interna. Entonces voy a quitar esta. Aquí viene la vena ilíaca, la vena interna pudenda. Esta es la vena pudenda interna. Y de la vena pudenda interna tenemos la vena rectal inferior y media. Entonces estas vienen así, aquí, por debajo de la línea pectina. Entonces tenemos por arriba de la línea pectina, aquí está recto y recibe sangre de la arteria rectal superior. Esta es la arteria rectal superior, y esta es rama de la arteria mesentérica inferior, Vamos con la parte de abajo de la línea pectina. Aquí recibimos sangre de la arteria mesentérica inferior, de la arteria rectal inferior y de la arteria rectal media, que son ramas de la pudenda interna. Esta va a ser la pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna. Esta es la ilíaca interna, que es rama de la ilíaca común, que es rama pues de la aorta. Ahora vamos con el drenaje venoso. Tenemos por arriba de la línea pectina, está en la vena rectal superior, que drena a la vena mesentérica inferior, y de la vena mesentérica inferior drena a la vena esplénica, de la vena esplénica a la arteria porta, y de la arteria porta finalmente venas suprahepáticas, y de aquí a la vena cava inferior. Vamos con debajo de la línea pectina, tenemos la vena rectal inferior y media. Esta va a ser la vena rectal inferior y media. Estas drenan a la vena pudenda interna. De la vena pudenda interna tenemos la vena ilíaca interna, y de la vena ilíaca interna tenemos la vena ilíaca común, y de aquí la vena cava inferior. Y recordemos la inervación de la línea pectina, bueno, del recto por arriba de la línea pectina es una inervación visceral. Entonces, si algo pasa aquí, pues no va a doler. Las hemorroides, que son hemorroides internas que suceden aquí, no duelen. Las hemorroides que son por debajo de la línea pectina, que son las hemorroides externas, sí duelen, porque esta es una inervación somática. Nos vemos en el siguiente video con las hemorroides.